Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal en esta mañana? Alegres, contentos, con gozo. Amén, espectacular, qué bueno. Es un gusto para mí en esta mañana estar compartiendo con ustedes. Para los que no me conocen, yo también soy de Caris Agape. Estoy en el Ministerio de la Tarde. Y realmente es bueno recordar todo el tiempo. Da gusto hablar con la gente y decirle que Dios es bueno. ¿Qué te parece si le miras a una persona que está a tu lado, a tu izquierda, derecha, detrás de vos y decirle tampoco lo siguiente? Dios es bueno contigo y también conmigo. Decirle. ¿Sabes por qué? Porque en esta mañana quiero hablar de que Dios tiene buenas intenciones con nosotros. Dios tiene muchas cosas que quiere hacer en nuestras vidas, que quiere cumplir metas que tenemos que llegar a alcanzar nosotros en nuestras vidas. Y Dios quiere que vos alcances eso, que nosotros alcancemos eso en nuestras vidas. Dios te quiere hablar a vos y te quiere llevar mucho más allá de lo que vos estás imaginando o estás creyendo hasta donde vos podrías llegar. Pero dentro de todo esto hay algo que quiero compartir con ustedes. Sí, voy acomodando, ok. Algo que quiero compartir con ustedes es que cuando Dios abre las puertas, Dios nos provee a nosotros herramientas para seguir creciendo, para seguir avanzando en nuestras vidas. También hay un detalle muy importante, que yo tengo que hacer también algo. Aunque Dios va a obrar en mi vida, aunque Dios va a hacer grandes cosas conmigo, es muy importante que yo entienda y que yo me mentalice que a mí también me toca hacer algo. Porque muchas veces nos imaginamos que es Dios quien debe transformar todo en mí, debe cambiar todo de mí. Y nos acomodamos muchas veces a ese evangelio en donde Dios es el total responsable de lo que a mí me está pasando. Donde Dios es culpable muchas veces de el nivel o la posición que yo estoy viviendo hoy día. Y hay ocasiones que nosotros mismos estamos tan quietos y nos acostumbramos a esperar a que Dios hace algo en mi vida, Dios cambia esto en mi vida, Dios transforma esto en mi vida, llévame más Dios, bendecime más Dios. Y muchas veces nos encanta y nos acomodamos al evangelio, que es bastante cómodo, donde yo no tengo la culpa o yo no tengo la responsabilidad de dónde estoy caminando y de lo que estoy viviendo, sino que busco a quien más hacerle responsable de mi vida. El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés era un pueblo que estaba acostumbrado a que Dios haga todo por ellos, porque era un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud, un pueblo que estaba saliendo de la opresión, saliendo del dolor, no conociendo lo que era la libertad. Cuando ellos comenzaban a caminar por el desierto, Dios comenzaba a guiarles a ellos y abría el camino y les guiaba y les bendecía y les daba todo lo que ellos necesitaban para seguir avanzando. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel que estaba siendo guiado por Moisés al pueblo de Israel que estaba siendo guiado por Josué. Porque el pueblo de Israel que estaba siendo guiado por Josué era un pueblo de conquista, que estaba acostumbrado a conquistar, que estaban desafiados a ser conquistadores. El pueblo que estaba con Moisés era un pueblo que estaba acostumbrado a que Dios haga todo por ellos. Cuando Dios caminaba o cuando Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto, en tiempos de Moisés, Dios comenzaba a proveer todas las herramientas necesarias para ellos. Y habían momentos que al pueblo se le complicaba y el pueblo estaba tan acostumbrado a pedir, a pedir y a pedir, a llorar, a reclamar y a pedir. Y entonces Dios comenzaba a proveerles, comenzaba a enseñarles y les decía, bueno, tenemos hambre,
aquí hay para comer. Y enviaba maná, y tenemos sed, y Dios les proveía. Los enemigos no nos quieren, y entonces Dios abría camino y ganaba las victorias por ello. Pero cuando llega el tiempo de Josué, Dios dice en ese momento, es tiempo de que esto cambie. Es un momento, a partir de ahora, ustedes van a comenzar a pelear por las cosas. A partir de ahora, ustedes van a caminar y van a pensar diferente. Ya no hay más eso de que tenemos hambre, tenemos sed. Y Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Y eso es algo que quiero compartir en esta mañana contigo. Porque Dios va a estar contigo hasta donde vos vas. Entonces hay responsabilidades que a nosotros nos toca. Hay cosas que a mí me toca hacer. ¿Hasta dónde estoy siendo bendecido? ¿Hasta dónde estoy yendo? ¿Hasta dónde Dios me está guiando? ¿Hasta dónde Dios me está acompañando? ¿Hasta dónde estás caminando? ¿Cuántos estás avanzando? Acostumbrarnos, o no, nos hemos acostumbrado, esto es parte de la naturaleza del ser humano, siempre buscar un culpable más por lo que me está pasando, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy atravesando. Pero Dios quiere que cambiemos esa mentalidad. Dios quiere que vayamos mucho más de eso, de hasta dónde nos hemos quedado. En el huerto del Edén, un ejemplo, cuando Adán o la caída del hombre, ellos habían fallado con Dios, se habían equivocado, habían hecho las cosas mal, habían desobedecido. Dios había dado instrucciones a Adán. Pero cuando Dios viene a Adán y Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó de vos? La primera reacción de Adán es buscar a un culpable, buscar a alguien, decir. Entonces lo primero que encuentra es lo más cercano. Entonces dice, la mujer que me diste. Cuando Dios va a Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente que me diste, ¿verdad? No. Pero también buscó a alguien más que culpar. Ahora Dios le habla a la serpiente y la serpiente ya no se encuentra con nadie a quien más culpar. Pero siempre es parte de la naturaleza muchas veces que yo estoy así porque no me hicieron caso. Yo estoy así porque no me buscan, porque no me llaman, porque no me empujan. Yo recuerdo hace años, dentro de la iglesia se decía el famoso creyente o cristiano carretilla. No sé si alguna vez ustedes lo habían escuchado, ¿verdad? El cristiano carretilla era el que siempre tenés que estar como la carretilla, moviendo, empujando, o si no, no avanza, o si no, no se va. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a esa etapa y muchas veces nuestra vida cristiana está condicionada de esa forma, a siempre estar siendo empujado, que alguien me lleve, que alguien me haga llegar, y las cosas que no alcanzamos muchas veces le culpamos a alguien más. Y Dios quiere cambiar esa mentalidad hoy, en esta mañana con nosotros. Dios está contigo. Dios dijo en su palabra, no temas, tu Dios estará contigo, hasta donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿quién es responsable de tu bendición? ¿Es Dios o somos nosotros? ¿Cómo estoy mirando esto? ¿Hasta dónde yo me estoy desafiando más? Dios te dijo a vos que Dios te iba a acompañar en todo tiempo. Dios dice por medio de su palabra que Él está contigo. Y a donde vos te vas a ir, Él va a estar contigo. Y eso vos tenés que tenerlo por seguro. Esos no son pasajes que están para completar
un espacio de la palabra, son reales, son palabra de Dios, Dios mismo hablando a su pueblo. En el libro de Esther, si tenés ahí tu Biblia a mano, te voy a pedir que abras en el capítulo 1. Quiero mirar esto de esta forma. Cosas que nos tocan a nosotros. Cosas que nosotros debemos de hacer. El libro de Esther, capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. En el tercer año del rey Asuero, el rey Asuero estaba gobernando y gobernaba por muchísimos pueblos o provincias. El reinado que él tenía era uno de los reinados más importantes del reino de Persia, históricamente y según los historiadores. La palabra menciona, y la historia también menciona esto, que él gobernaba, o su gobierno estaba sobre 127 provincias. Imagínense lo que eso es, la cantidad de gente, la cantidad de personas que el mismo rey tenía por debajo de él. 127 provincias que la palabra menciona que iniciaba desde la India y completaba hacia Etiopía. Imagínense eso, la cantidad de gente que estaba bajo su mandato. Entre esto entraban príncipes, gobernadores, muchísima gente, y él estaba acostumbrado a hacer fiesta. Era un hombre que todo el tiempo hacía fiesta, uno de los reinados que más fiesta tuvo. Entonces, la palabra menciona que en una de las fiestas que él estaba haciendo, o sea, en este pasaje, él haciendo la fiesta, decide en un momento mostrar su poder. Quiere mostrar la gloria del reino, quiere mostrar su grandeza, y entonces él decide invitar a la reina. Y él ordena a los eunucos que traigan a la reina a la misma fiesta o al banquete que él mismo estaba preparando. El problema era que la reina estaba ocupada. La reina tenía su propio banquete. La reina tenía su propia fiesta. Y esto es algo que normalmente hasta el tiempo de hoy, cuando el rey sigue llamando, sigue ocurriendo, se sigue cumpliendo. Porque muchas veces Dios nos llama, el rey nos indica, nos llama a su presencia, quiere que estemos con él, nos busca, pero muchas veces estamos muy acostumbrados en nuestras propias fiestas. Tenemos nuestros propios banquetes. Nos organizamos nosotros las cosas donde queremos pasar el tiempo. Y le decimos al rey, ahora mismo no, ahora no puedo ir. Y muchas veces nuestras propias fiestas, nuestra propia vida, todo lo que nosotros estamos armando, nuestro propio banquete, nuestro estilo personales, termina siendo mucho más importante de lo que Dios está queriendo para nosotros. Porque Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Quiere glorificarse en tu vida. El rey eso es lo que quería hacer. Él quería mostrar esto. Quiero mostrar mi grandeza, quiero glorificarme en esto. Y mandó llamar a la reina, pero la reina dijo, no quiero ir, no voy a ir. No le dio importancia al llamado. Y en ocasiones nosotros mismos hacemos eso. En ocasiones Dios nos está llamando, nos está indicando a acercarnos a Él. Porque quiere glorificarse en nosotros, en nuestras vidas. Pero muchas veces no es el llamado
que Él nos está haciendo no es tan importante. Muchas veces cuando Dios nos está llamando, no nos gusta, le decimos que estamos con cosas que hacer, no tengo el tiempo, no voy a poder, no voy a llegar. A mí me sorprende muchas veces cuando indicamos a la gente, vení, entra en esto, se hacen llamados, se convoca a las personas, y muchas veces la gente dice, no me voy a meter ahí, no quiero estar en eso, no me voy a meter en esas cosas. Si Dios me va a bendecir, me puede bendecir en cualquier parte. Y eso es mentira. Dios no bendice en cualquier parte. Dios bendice en el lugar que Él determina. Así hace. Dios te va a bendecir en el lugar que Él está determinando para vos bendecirte. No es en cualquier parte, no es en cualquier lugar. Y muchas veces nosotros le decimos, ¿por qué es lo que no estoy cambiando? ¿Por qué es lo que no mejora mi vida? Y a veces Dios tiene que inventar cosas, generar ocasiones para que puedas vos introducirte en eso. Y Él te llama, vení, metete en esto, vení, entra en esto, porque quiero bendecirte. Quiero abrir puertas. Y nosotros no voy a poder, no me interesa, ahora mismo no. Muchas veces no decimos de esa forma, pero muchas veces actuamos de esa forma. Y entonces Dios nos dice, pero te estoy llamando, te quiero bendecir. A la par, cuando el rey Asuero se da cuenta del rechazo de la reina Vasti, la reina es destituida, él comienza a consultar con sus consejeros, con los príncipes, con los que están con él, y deciden, le recomiendan que ella sea destituida del cargo. Entonces, por esa situación, ella se perdió la posición que ella estaba teniendo. Imagínense, ella tenía el trono, estaba acompañando al rey en el trono, pero por el desinterés al llamado del rey, ella perdió su cargo o su posición. Después de esto, voy a hacer un poquito de historia nomás. En el capítulo 3, va a entrar en acción la reina o la persona que es Esther, pero en el capítulo 3, si te vas un ratito conmigo, del libro de Esther, Dios, mejor dicho, el rey Asuero comienza a posicionar a otra persona. Dice lo siguiente en el versículo 1, capítulo 3. Después de estas cosas que el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes, fíjense esto, sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Esther iba a entrar en acción en este momento porque Dios iba a comenzar a levantar a ella para salvar a una nación. Ahora, a la par que Esther iba creciendo, iba ascendiendo en su vida, al mismo tiempo Amán iba creciendo, también iba escalando. Entonces el mismo rey posiciona a Amán sobre todos los príncipes y sobre todos los gobernadores. Ahora, por orden del rey, todos deberían reverenciar a Amán. Mirando un poquito lo que es Amán, investigando un poquito sobre Amán, Amán, dice la palabra que es agageo. Agageo significa que es descendiente directo del rey de Agag. ¿Se recuerdan ustedes del rey de Agag? Que era rey de los amalecitas. ¿Se recordarán ustedes de los amalecitas? Los amalecitas era el pueblo que todo el tiempo
se iba y perseguía al pueblo de Israel y trastornaba y les golpeaba y les robaba. Pero en tiempos pasados, Dios le había dicho al pueblo de Israel: van a raer el nombre de Amalek de sobre la tierra. Ojo con este detalle. Van a raer por completo. Y Dios le había dado órdenes al pueblo de Israel que no quede nada de ellos, que desaparezca por completo el pueblo de Amalek. Ni niños, ni mujeres, nada. Pero el pueblo de Israel nunca iba cumpliendo con esto, porque ustedes, a medida de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se encontrarán cada cierto tiempo o cada cierta temporada del pueblo de Dios, Amalek volvía y aparecía de vuelta en la historia de ellos. En el tiempo de Saúl, él tenía una orden directa contra el pueblo. Y Dios le dijo: eliminale, sacale de una vez ya, no vayas a dejar nada de ellos. Saúl decide negociar con el rey. Entenderán que eso le costó a Saúl su posición, desobediencia. Muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que nosotros debemos de sacarlos, eliminarlos, anularlos por completo. Hay cosas que nosotros estamos viviendo, muchas veces pasamos, porque son cosas que rompemos o lo cortamos a medias. Lo sacamos por poquito, por proceso. Nosotros le llamamos proceso. Pero cuando Dios decide cortar algo y te está llamando a vos y te está diciendo: yo quiero cambiar tu estilo de vida, yo quiero que vos vayas mucho más, yo quiero hacerte crecer a vos, pero vas a necesitar cortar esto, vas a necesitar anular por completo esto. Pero muchas veces ocurre, imagínense, Amán muchos años, mucho tiempo después. Esto era una orden pasada de mucho tiempo. Nuevamente en el tiempo, en esta temporada, en el reino de Persia, se levanta nuevamente. No le estaba diciendo, no le estaba contando, les comentaba que en esas 127 provincias también estaban repartidas el pueblo de Israel. Ellos también estaban en esos lugares, había pueblos judíos. Ellos no podían levantarse como ejército porque ellos estaban siendo dominados. Ahora, en mucho tiempo después de que Dios había dado la orden de que desaparezca el pueblo de Amalek, por algo que ellos no fueron cumpliendo, que hicieron caso omiso, nuevamente se levanta alguien para volver a oprimir al pueblo de Israel. Pero si ya era una orden pasada, era una orden vieja, era algo que Dios hace mucho le dijo: sacade de tu vida de una vez, te está estorbando de balde, te esclaviza, te ata, no podés ir más, te retiene. Entonces Amalek en la historia de Israel desaparece, aparece, desaparece y aparece de vuelta. En este caso, Amán se enoja contra Mardoqueo. Mardoqueo es la única persona. Si miramos un ratito el versículo, en el versículo 3 del capítulo 3, dice lo siguiente: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo
ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a quienes, a todos los judíos que habían en el reino de Asuero. Yo te voy a decir algo, cuando el enemigo se levanta en contra de vos, o se levanta en contra de nosotros, no solamente va a venir por vos, y esto es algo que vos tenés que recordar y tenés que llevar siempre en cuenta. Él va a venir, va a tratar de apoderarse de todo lo que vos tenés a mano. Espera, tu casa, tu familia, tu descendencia, tu generación, todo el enemigo va a tratar de destruir. Esa va a ser siempre su intención. No solamente vos. Dejar vivo a alguien como Amán, en algún momento se va a volver a levantar. La batalla que vos hoy no lográs ganar, o la victoria que vos hoy no lográs obtener, eso es lo que vas a dejar para tu descendencia. Eso es lo que vas a dejar para tus hijos. Vos hoy tenés que ganar tu victoria, obtener tu victoria. Vos hoy tenés que ganar estas batallas. Porque eso va a ser tu legado. Entonces, Mardoqueo no estaba de acuerdo con arrodillarse e inclinarse delante de Amán. Entonces, Amán se enoja, le entra una rabia en contra de Amán, pero en contra de Mardoqueo, pero la palabra dice que a Amán no le era suficiente solamente eliminar a Mardoqueo, sino que él dice: yo sé de qué pueblo él es, así que vamos a eliminar su pueblo. Y entonces él va y habla con el rey y comienza a decirle: hay un pueblo que no está obedeciendo tus decretos. Hay un pueblo que no le interesan las órdenes que vos estás dando. Y entonces comienza él a solicitar, según la palabra, echan suerte y comienzan a fijar una fecha. La historia de Esther es una historia que pasa muchos años. Nosotros lo leemos y parece que es una semana cuando estamos leyendo, pero esto consta de muchos años. El reinado se quedó sin reina durante 4 años. 4 años no tuvieron reina. La preparación de Esther fue 1 año. Eso pasaba muchos tiempos, ¿verdad? Pero cuando leemos parece ser muy corto, muy rápido. Pero a Amán le interesaba eliminar, destruir al pueblo de Dios. Esa era su intención. La intención del enemigo siempre va a ser destruir al pueblo de Dios. Esa siempre va a ser. Entonces, él pide un decreto para aniquilar. Entonces, fijan una fecha, que en la palabra fijan ellos una fecha donde la preparación para aniquilar al pueblo de Israel era de 1 año. Entonces, durante 1 año ellos comenzaban a enviar mensajes en todas las provincias para que cuando llegue la fecha ellos puedan cumplir con el decreto de aniquilar al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Lo interesante de esto es que Esther, hablando con Mardoqueo, Mardoqueo le dice: no vayas a creer que porque vos estás en la casa del rey te vas a salvar. Porque muchas veces nosotros creemos las cosas que nosotros nos sacamos de nuestra vida porque estamos solamente en la casa del rey, nos libramos de eso. La tenemos que sacar de nuestra vida. La tenemos que cortar. No vayas a pensar que te vas a salvar por estar en el palacio. Entonces Esther dijo: vamos a prepararnos. Ella entendía que tenía un arma tan poderosa como el ayuno y dijo: vamos a ayunar. Dile al pueblo que se prepare para ayunar. Entonces ellos comienzan a ayunar, Esther comienza a ayunar y ella comienza a preparar un plan, un banquete, y esto es algo interesante, una dimensión de guerra espiritual. Imagínense ustedes este nivel de desafío de lograr ponerle en una misma mesa tanto al rey y a tu enemigo.
Y ella comienza a hablar y comienza a decir: estoy preocupada porque quieren mi muerte. Están afectando el trono. El rey se pregunta: ¿quién está haciendo eso? Él. Ella prepara 3 banquetes. En ese tiempo ella comienza a declarar quién es que se estaba levantando en contra del pueblo de la reina. Entonces el rey se enfurece, se enoja, le entra una rabia. Pero lo interesante de esto es que se recuerdan que Amán había sido puesto por sobre todo. ¿Se recuerdan? Se recuerdan que el mismo rey lo había colocado sobre los príncipes y le había colocado sobre los gobernadores y sobre todas las provincias. Pero el sentarse en la mesa del rey, dialogando con el rey se levanta y ordena y le dice a Esther: te pongo sobre todo la casa de Amán, sobre toda la casa de Amán. Todo lo que Amán tiene, puedo estar por sobre todo eso. Y le dice a Mardoqueo. Y entonces ellos van más por encima. Ese es el nivel al que Dios quiere llevarnos en nuestras luchas, en nuestras batallas, en los desafíos que nosotros tenemos día a día en nuestras vidas. No que estemos por debajo. Porque el enemigo cuando se levanta con la intención de destruirte, no de negociar contigo. Él no quiere negociar contigo. Satanás no tiene ganas de negociar contigo. Él quiere destruir. Nosotros queremos negociar. Él quiere destruirte. Quiere destruir tu casa. Quiere destruir tu familia. Quiere destruir todo lo que tenés. Trata de hacer negocio con él. No es recomendable. Tenés que sacarlo, cortarlo, eliminarlo. No podés permitir un Amán en tu casa. No podés permitir un Amán en tu vida. No podés permitir un Amán en tu descendencia. Cuando ellos comienzan a hablar con el rey, ellos le comentan que se había decretado la muerte del pueblo de los judíos. Entonces el rey dice: esto ya no se puede anular, ese decreto. Imagínense este detalle. Este decreto ya no se puede anular. El decreto era que en todas las provincias donde el rey tenía su gobierno se han aniquilado y se han eliminado el pueblo de los judíos por completo. La idea de Satanás es raer al pueblo de Dios de la tierra. Esa orden Dios también le había dado al pueblo de Israel con sus enemigos, eliminarlos. Entonces sale una nueva orden o un nuevo decreto, y este decreto se vuelve mayor al decreto anterior. Porque en este nuevo decreto el rey ordena y les habilita al pueblo judío: ustedes pueden agarrar armas, están libres para tomar armas y hacer frente a quien quiere destruirle. Y entienda esto que estoy hablando en una dimensión espiritual en tu vida, llévalo, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces queremos que Dios saque lo que nosotros tenemos en nuestra vida, que Dios elimine lo que me está destruyendo, que Dios saque lo que me está atajando. Pero Dios te está hablando en esta mañana y te está diciendo: vos tenés la libertad, yo te di la libertad, hay un decreto a tu favor. Vos podés tomar las armas y hacer frente al enemigo. Podés hacerlo. ¿Saben qué? Cuando llegó la fecha o llegó el día, era imposible hacer llegar la noticia tan rápido, porque el decreto de muerte salió mucho antes de lo que el rey había habilitado para que el pueblo se defendiera. Entonces no había forma de enviar mensajes por medios de redes sociales ni por medios de internet, nada. Todo se hacía a través de
caballos, de carros. Entonces de esa forma iban viajando. Entonces había que acelerar este proceso, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos llegar a las demás provincias que cuando llegue la fecha también pueden pararse y pelearse? El pueblo de Israel tenía miedo, los judíos estaban estremecidos, se escondían, no sabían qué iban a hacer, tenían un gran temor para ese día. Y hay algo que quiero mencionar en este sentido, que Satanás se apura para traer destrucción. Satanás se apura para corromper, para destruir, para aniquilar, y viene muy deprisa. Pero lo interesante de Dios es que antes que Satanás mismo piense en la destrucción en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Dios, Dios ya estaba teniendo la solución. Dios va siempre mucho más antes. Dios siempre está primero. Entonces cuando ellos llegan, por eso es muy importante que cuando Dios te llama, vos accedas a esos llamados, porque hay pequeñas oraciones, cosas que Dios te pide que hagas y lo tenés que hacer, porque alguna palabra que vos estás hablando, que Dios está soltando a través de tu vida, vos estás salvando grandes cosas en tu generación, en tu descendencia. Y hay muchos decretos que nosotros nos dimensionamos, decretos muchas veces de nuestros antepasados, de nuestras historias pasadas, que nosotros no sabemos o muchas veces no lo conocemos. Y Dios mueve situaciones para poder salvar, para poder defender nuestra casa, nuestra familia. Cuando Dios está hablando y habla a través de tu boca y Dios te dice, quiero que haga esto. ¿Y para qué Dios? ¿Por qué no hace allá ellos? No, necesito que vos hagas, porque eso que vos tenés que hacer puede ser muy importante para tu casa, puede ser muy importante para tu familia, puede ser que estés salvando a tu descendencia. Llegó el día, el pueblo de Israel, los judíos entendieron que podían defenderse y le dijo el rey, ármense hasta los dientes, completamente, defiéndanse. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ejército. Entonces con lo que tenían a mano era salvarse, defenderse del enemigo. Entonces cuando llega el día, todos los príncipes, al enterarse del nuevo decreto, el decreto anterior no fue anulado, solamente salió un decreto detrás. El decreto anterior, decreto de muerte. El nuevo decreto, puedes defenderte de ese decreto de muerte. Ese era el nuevo decreto. Entonces, cuando los príncipes y los gobernadores se enteraron del nuevo decreto, dice la palabra que llegó ese día, el pueblo judío hizo lo que quiso con sus enemigos. Se apoderaron de ellos y los príncipes no quisieron entrar en la lucha, no quisieron entrar en la batalla por temor al rey. Entonces, hasta los que no eran judíos, en esa fecha se hacían pasar por judíos. Hasta sus enemigos. Había mucho temor con los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, en esta mañana quiero compartirte este mensaje. Voy a pedirle, por favor, al grupo de alabanza si me ayudan en este tiempo. Dios quiere transformarnos hoy, nuestra mentalidad. Dios quiere llevarnos mucho más allá de no estar llorando, de no estar reclamando la forma en la que estamos viviendo, sino que realmente caminemos y peleemos y nos pongamos de pie frente al enemigo. No vayas a permitir que el enemigo venga a tu casa a destruir lo que él quiere. Ese es el mensaje de esta mañana. No vayas a dejar que él haga con tu casa lo que él quiera. No te pongas por debajo de su gobierno, sino que el rey te va a poner por encima. Amén. Yo te voy a invitar que te pongas de pie ahí donde estás.
Vamos a hacer un tiempo de oración en esta mañana, pero quiero declarar una adoración, una palabra por medio de una adoración en esta mañana. Ahí donde estás, si podés levantar tu mano al cielo y hablar con el Señor, comenzar a hablarle a Él, decirle: Señor, me pongo en pie ante mis enemigos porque vos estás conmigo. Vos estás trayendo libertad a mi casa. No hay decretos contra mi familia que pueda mantenerse en pie. No hay nada de destrucción en cuanto a mi familia, en cuanto a mi hogar, en cuanto a mi vida, porque vos estás presente. El Señor está presente contigo. Recordarlo esto en todo tiempo. Él está presente contigo.